Y aquí me da mucha pena que nosotros los cristianos pensamos que lo que nos salvó fue la sangre de Cristo. No, lo que nos salvó no fue la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la consecuencia de algo más profundo por lo cual Dios nos salvó. Pero siempre decimos, la sangre de Cristo tiene poder. Lo que tiene O poder, cúbreme con tu sangre, Señor. Sí. ¿Tú nunca lo has dicho, Yatensi? Sí, claro que sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No, lo que pasa es que hay que volver a leer bien la Biblia. El problema es que si decimos que fue la sangre lo que salvó a la humanidad de Cristo, es como que encuadrar al cristianismo dentro de las otras religiones. Ahora, cuidado, lo que salvó fue Juan 3:16, el amor ágape. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, a su único. O sea que lo que salva es el amor de Dios, lo que redime es el amor de Dios. No la sangre. La sangre es la consecuencia del amor. ¿Será que la sangre es como el símbolo de este amor? Exactamente. Ajá. ¿Por qué? Porque Dios se desacomodó del cielo en el amor ágape, se encarna en la historia, parte del amor ágape, se sacrifica, porque nadie tiene mayor amor que este, que uno coloca la vida, y Dios colocó la vida por la humanidad en Cristo Jesús. Entonces, el bajarse del cielo y encarnarse en la humanidad ya es amor ágape. Ya eso es salvación. Y el vivir con los hombres, el estar limitado por ser humano, es salvación. Entonces, ese amor lo llevó a la cruz. Ese amor lo llevó a derramar la sangre. Ajá. O sea que lo que nos salva es el amor de Dios que generó la sangre. No es tanto la sangre en sí, es lo que está detrás de la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que está detrás de la sangre de Cristo? El amor ágape, la voluntad de salvarnos con su sacrificio en la cruz. Entonces, eso genera el derramamiento de sangre como consecuencia de su amor. Entonces, nosotros debemos recuperar un cristianismo sin religión. Bien. ¿Es el cristianismo una religión? 7 características, según Feuerbach, son las que unen a toda religión del mundo. Vamos a recapitular, para luego ver la esencia del cristianismo o de Cristo. Un libro sagrado, primera característica. Segundo, un relato del diluvio. Tercera característica en toda religión, un relato de la creación. Cuarta característica, rito de iniciación para sus seguidores, llámese bautismo u otros nombres. Quinta característica para toda religión, un intermediario. Sexta característica, tener un templo, un espacio físico para adorar, hacer liturgia, adoctrinar. Séptima y última característica de toda religión, sacrificio con sangre. Yatensi, ¿el cristianismo entonces está en estas como tal? Bueno, la forma con que nosotros lo presentamos sería una religión. Porque la forma actual en que lo estamos presentando. Por ejemplo, que tenemos ahorita, usamos bautismo para que usted sea iniciado. Usamos los relatos bíblicos, sí. Creación, diluvio, que eso está bien. Usamos un templo. Sí, tenemos un intermediario. Y tenemos un intermediario, que si no es por él no habría Y tenemos culto. Sacrificio con sangre. Y también tenemos un sacrificio con sangre, que fue el de Cristo. ¿Y entonces qué hacemos, Yatensi? ¿Cerramos nuestras Biblias y dejamos de ser cristianos? No. Danos esperanza. No. Tenemos que replantear el cristianismo y volver a rescatar el cristianismo, pero con el fundador. Replantear el cristianismo. ¿A qué te refieres? Volver de nuevo a los evangelios. Ajá. Volver a releer los evangelios y entender la mente del fundador, Jesucristo. Ajá. Jesucristo no fundó una religión, fundó una esperanza, una vida, un proyecto de salvación que se sale de una estructura religiosa. O sea, ¿Cristo no fundó una iglesia? No, nunca dice que Cristo fundó una iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice. Es que hay que entender bien la exégesis del texto. Y eso da para otro programa, ¿verdad? Claro. Qué lindo, ¿eh? Lo que Cristo fundó fue un proyecto de vida, fundó un movimiento, una esperanza, una transformación, un cambio de metanoia, una conversión, fundó una nueva filosofía de vida, fundó una nueva ideología, fundó un nuevo corazón, nos dio un nuevo corazón, nos dio ideales para vivir. O sea, que nos da una visión de la historia nueva, una transformación, y eso se fundamenta en el amor ágape, dejar de ser yo para que el otro sea. O sea, no es una religión, es una filosofía de vida, de santidad, de salvación, de cambios, de proyectos. ¿Se puede ser cristiano sin caer en el cristianismo o se puede ser cristiano sin ir a la iglesia? Bueno, en ninguna parte de la Biblia dice que para ser cristiano tiene que ir a la iglesia.
Ojo, no estoy diciendo que no vayamos a la iglesia, hay que ir a la iglesia, pero que no se convierta en una religión, una tradición, que aunque no me nace, voy a la iglesia, porque es religión, voy a la iglesia, porque no a la iglesia me condeno, no. El cristianismo es más que ir a la iglesia los domingos, es un cambio de vida, es una transformación de vida, es una metanoia, y grabamos 7 programas de conversión. Ajá, el proceso de la conversión, correcto. Mire, vamos a temas puntuales. Hay amigos que no son cristianos, son ateos, y se burlan de nosotros los cristianos. ¿Por qué se burlan ya de eso? Dicen, mira, ustedes los cristianos se jactan de ser cristianos, de ser renovados, pero nunca pagan impuestos. Son inconstantes, son incumplidos. No las veo en ustedes algo diferente a los demás. Mentirosos, chismosos, no todos. Me dice, demuestren que son cristianos, pero no como religión, sino como un proyecto de salvación y una transformación. Porque el auténtico cristianismo va formando un carácter, va transformando una mente, va comprometiendo al hombre a amar a las personas. Son personas que buscan la justicia, que buscan el arrepentimiento, que buscan la paz, que buscan la verdad, que buscan renovarse, que buscan ser mejores dentro de una estructura o dentro de unos principios. O sea, que el cristianismo es una transformación de su mente y de su corazón. Que usted busque una iglesia es la consecuencia. Que usted busque el bautismo es la consecuencia. Ojo, no estoy diciendo que no nos bauticemos, no he dicho que no vayamos a la iglesia, hay que irlo, pero que sea la consecuencia de algo más profundo, de una transformación por dentro. ¿Es posible hallar hoy en el siglo XXI, en nuestro amado Ecuador y América Latina, tú que conoces varios países, por no decir todos los del continente, realmente iglesias cristianas de a de veras? Sí, sí. Que se apegan al Cristo de los Evangelios, sí, al Cristo. Sí. Y yo creo que no es tan, lo que define a un gran cristiano no es tanto la estructura de la iglesia, es su corazón y su vida. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Que era una subpregunta del amigo que nos envió esta. ¿Cuál es la iglesia verdadera entonces? Ay, mire, ahorita estamos en en un concurso de muchas iglesias. Ajá, uno diferentes va caminando, matices, colores. Esta es la iglesia verdadera, esta es la iglesia sana, esta es la que tiene la doctrina sana. Que yo no sé a cuál creer. Ajá. Pero una cosa estoy seguro, que de pronto el mismo Cristo de pronto criticaría a muchas de estas iglesias y él diría, oiga, diría Cristo, yo inventé una cosa muy diferente a lo que ustedes los cristianos han seguido. Yo creo que a Cristo no le importa mucho una estructura, lo que a Cristo le importa es vidas transformadas. Eso es todo. Yatensi, tú has escuchado de este autor John Sobrino, seguramente. Sí, sí, sí. Pues a John Sobrino, un estudiante le preguntó en cierta ocasión cuál es la iglesia verdadera, ¿no? Y era justamente un tratado de una materia de eclesiología, ¿no? Porque se estaba hablando acerca si la iglesia verdadera es la iglesia más grande o la iglesia mediana o la iglesia pequeña. Habían preguntas en el salón, ¿cuándo una iglesia se constituye como tal? ¿Cuando tiene 25 miembros? ¿Cuando tiene 30 miembros? ¿Tiene 50 miembros? ¿Quién decide eso? ¿La denominación? ¿Los superintendentes? ¿Los obispos? ¿Los miembros? Así que finalmente uno de los estudiantes le pregunta al señor Sobrino, ¿cuál es la iglesia verdadera? Y él respondió, me parece una respuesta sencilla, ¿qué opinas tú? Dice, la iglesia verdadera es aquella que cuando se cuenta su historia se parece a la del Jesús de los Evangelios. Uh-huh. ¿Qué opinas de esta respuesta, Yatensi? Fue una respuesta muy bíblica, muy cristocéntrica. Uh-huh. Mire, no hay tiempo para ahondar más una nueva propuesta cristiana, pero hay un libro que sí voy a recomendar que los que estén interesados lo compren a Soma. Se llama Cristo y el cristianismo, dos grandes enemigos. Ajá, ¿y el autor quién es? Este humilde servidor. Y este libro le va a dar la orientación de cómo volver al pensamiento de Jesucristo. No es un libro para plantar iglesias, no. No. Es un libro donde se usa mucho el griego, se usa mucho la exégesis para entender los principios de Cristo. Y el tercer capítulo es una propuesta que se hace para volver a vivir un cristianismo auténtico. El tercer capítulo para mí es más importante, es la propuesta. Es una propuesta válida. Válida. En cambio, el primer capítulo es reconstruir al Cristo de la Biblia con una exégesis, usando mucho el griego. Y el 2 es una crítica como la historia institucionalizó lo que Jesucristo dijo, volviéndolo religión.
porque toda religión es estructura, es una institución. Y aunque digamos que no somos religión, en el fondo sí lo somos, porque observamos los 7 principios y, ojo, estos principios no son malos, son buenos. Pero yo como cristiano, yo me bauticé, como cristiano voy a una iglesia, como cristiano creo en el relato de la Biblia del diluvio, lo creo en la creación, pero no tengo que sujetarme solamente a eso, tengo que tener un valor agregado que me diferencie de otras religiones. Y eso está en cada uno, cuando uno vive un proyecto de vida, de transformación, un proyecto de una mentalidad de un convertido. Correcto. Bueno, estamos llegando al final justamente de este programa. Hemos respondido a la pregunta, ¿es el cristianismo una religión? En base a 2 programas. Pastor Yatensi nos ha conducido a través de la historia, de la antropología, por las 7 características de toda religión. Y con tristeza podemos argumentar que el cristianismo institucionalizado o burocratizado es una religión, pero que Cristo nunca tuvo la intención de formar una religión, sino un nuevo estilo de vida, una filosofía nueva, ¿no es cierto?, enmarcada y dirigida por el Evangelio. Dios nos bendiga y la verdad es que nuestro deseo es que podamos nosotros recordar y recuperar al Cristo de los Evangelios. Palabras finales, pastor. Bueno, mire, yo creo que hay que volver a la iglesia primitiva. Y una pregunta que decía, ¿para ser cristiano hay que bautizarse con agua? Y le contesto según el documento de la Didaché. La Didaché, que fue un documento posiblemente... Siglo I, muchos dicen que fue escrito por los apóstoles. Dice el Didaché, hay 3 tipos de bautismo. Si se puede con agua está bien, pero si no se puede bautizar con agua y murió dando la vida por el cristianismo, es el bautismo de sangre o un bautismo de deseo. O sea que el bautismo de deseo es una persona que quiso bautizarse pero no pudo y se murió, si fue bautizada porque quiso ser bautizada por deseo, se llama bautismo de deseo. ¿Y qué es lo que hace que fue bautizada? Su testimonio de vida. O sea que el testimonio de vida es una forma de bautismo. Eso lo dice la Didaché. Interesante tema. Bueno, con esto llegamos entonces al final. Esperamos realmente haber aportado a su formación tanto pastoral, laica y también académica. Dios les bendiga y hasta la próxima. Bendiciones, hermanos. Asoma Visión, Motivación y Desarrollo presentaron el programa Respuestas a Preguntas que Incomodan con el Dr. Yatensi Bonilla.